a todos y bienvenidos a un video más en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy estamos ante uno de los 3 organizadores de la Copa Mundial de la FIFA para 2026. El país que parece no tener ningún enemigo y que su arquitectura está prácticamente basada en la madera en muchos aspectos. También es uno que se caracteriza por su hospitalidad y amabilidad. Pasen ustedes a la hoja de maple de Canadá. La selección masculina de fútbol de Canadá es el representativo de soccer de este país en todas las competiciones de la FIFA y de la CONCACAF, compartiendo estancia aquí con selecciones como México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Jamaica, entre muchas otras. La nación de la hoja de maple participará en su segunda justa mundialista, luego de haber estado presente en la Copa organizada por México en 1986, en donde compartió grupo con los combinados nacionales de Francia, Hungría y la ahora extinta Unión Soviética, quedando últimos de grupo luego de caer en todos sus partidos. Si bien la selección no tiene una buena memoria en cuanto a los mundiales, esto pinta muy diferente en su época actual. Pues para muchos resulta ser o puede ser el caballo negro en esta justa mundialista, después de lo demostrado en los partidos de eliminatoria y en los partidos de preparación, al jugarle al tú por tú a naciones como Japón, Uruguay o México. Como bien relata Sebas, el combinado canadiense aseguró su clasificación a Qatar 2022 luego de arrasar en el octagonal final quedando primero, luego de empatar en puntos con México y tener una diferencia de goles de más 16 con una cifra extraordinaria de 23 goles a favor y tan solo 7 en contra, volviéndose así la mejor ofensiva y defensiva en su confederación de cara al evento más importante. Actualmente el equipo demuestra una perfecta sincronía, comandada por el imponente Alphonso Davies, por lo que no será rival sencillo para sus compañeros del grupo F, por lo que también nosotros esperamos que los castores logren poner en alto la confederación y dejar buenas impresiones de cara al próximo mundial que les tocará organizar para el 2026 de la mano de sus amigos norteamericanos y aztecas. Pero bueno, pasemos del deporte y entendamos un poco sobre esta bonita nación, pues está ubicada en América del Norte y limita al sur con los Estados Unidos. Ocupa el segundo lugar en extensión territorial con unos 9.984.670 kilómetros cuadrados de superficie y teniendo como capital a Ottawa. Diversos estudios constatan la existencia de humanos desde hace más de 15.000 años, siendo ocupada por diversos pueblos seminómadas de los marítimos, Quebec y el norte de Ontario, como los llamados Mi'kmaq, Cree y Algonquin, que generalmente vivían en tiendas indias, definidas como estructuras con marcos de maderas, cubiertas con una capa exterior de corteza, juncos o esteras tejidas y generalmente en forma de cono. Más al sur, en lo que hoy es la parte baja de Ontario y Quebec, vivían en asentamientos agrícolas permanentes con varios cientos a varios miles de personas y su forma estándar de vivienda era la casa larga, con estructuras grandes donde albergaban a un gran número de personas. Algunas de las arquitecturas de las primeras naciones más impresionantes fueron las de la gente asentada en la costa oeste, como lo era el Haida. Estas personas utilizaron habilidades avanzadas de carpintería para construir grandes casas de tablones de color rojo en forma cuadrada. Pero en este territorio existe una diversidad de relieves y formas, lo que originó no solo que incluso los vikingos buscaran establecerse aquí, sino también que en su extremo norte se diera uno de los desarrollos arquitectónicos más peculiares, con los famosos iglús. Esto debido a las bajas temperaturas y a la falta de materia prima como lo es la madera. Estas eran estructuras abovedadas hechas de nieve que eran bastante cálidas, y en los meses de verano, cuando los iglúes se derretían, se usaban tiendas hechas con piel de foca u otros animales. Y bueno, esta nación está ubicada en lo que es el Nuevo Mundo, y por esta razón es que también resultó un punto de interés para los colonizadores, pues más o menos para 1400 en la costa atlántica se establecieron los reinos del Reino Británico y el Reino Francés. Como bien podrían imaginar, en un inicio llegaría la corona francesa, pues esperaba encontrar un mercado tan importante como lo habían hecho los españoles o los portugueses con las tierras aztecas o las tierras del sur.
Sin embargo, encontraron una gran reserva de castores y pieles, que en un inicio no pareció agradar a Francia, pero una vez que se dio el auge de las pieles con sombreros o ropas costosas en Europa, sería precisamente esta materia prima poco atractiva la que despertaría interés en varios reinos, siendo el principal de ellos el reino británico. Por estas razones es que durante la mayor parte de la historia temprana de la ciudad de Quebec, esta estuvo dominada por la gran fortaleza y las murallas exteriores. La ciudad estaba dividida en dos secciones: la ciudad alta, que fue el hogar de la fortaleza, la casa del intendente y las iglesias. Estas estructuras eran construidas de piedra en imitación a la arquitectura barroca que en ese entonces era popular en Francia. La segunda, la ciudad baja, que consistía en estructuras densamente pobladas en calles estrechas y que era el centro comercial y el hogar de los trabajadores. Todo esto debido a la presión ejercida por los ingleses para dominar el territorio. Después de tantos problemas, sería hasta en 1763 cuando Francia cedería Canadá a Gran Bretaña gracias al Tratado de París, y también después de una de las batallas más recordadas y sangrientas del país. El reino británico en Canadá se vio en muchas dificultades, pues su asentamiento se juntó con la recién independencia estadounidense y con una cierta resistencia a la corona inglesa. El gobierno británico aprobaría la ley constitucional de 1791, que dividía la colonia en Alto Canadá, lo que actualmente es Ontario, y Bajo Canadá, lo que actualmente es el sur de Quebec. El Bajo Canadá conservó las leyes civiles francesas, pero ambas provincias se rigieron por el Código Penal británico. Pero no nos despeguemos de la arquitectura, pues uno de los estilos más populares en los Estados Unidos prerevolucionarios fue el georgiano, donde los leales abrazaron el estilo como un símbolo de manifiesto de su lealtad, y Canadá fue el único que abrazó la arquitectura georgiana durante gran parte del siglo XIX. Por su parte, en el Bajo Canadá, el estilo georgiano fue empleado por la minoría inglesa, pero esta minoría dominaba la clase comercial y la política. La arquitectura franco-canadiense mantuvo muchas de sus formas tradicionales, pero también adoptó algunos estilos ingleses. En toda Norteamérica británica, el estilo georgiano fue utilizado principalmente por las clases medias y altas, y también para los edificios institucionales, además de las iglesias y las estructuras gubernamentales. Y si bien en esta nación se desarrollaron diferentes estilos y vertientes arquitectónicas, algo que siempre fue primordial fue la madera, pues sirvió no solamente como el eje vector de todas las casas y las construcciones que se desarrollaban, sino que también esto se debía gracias a la proliferación de la misma. Y el estilo más común desarrollado en casas fue el Ontario Style House, y este consistía básicamente en una construcción de madera de forma rectangular, con el frontón principal en los lados cortos de la edificación y un hastial más pequeño en la entrada principal. El patrón de construcción en el oeste fue muy diferente. Los primeros asentamientos en gran parte de Occidente fueron los fuertes de Hudson Bay Company y Northwest Company y las cabañas de los Métis. La siguiente presencia importante fue la del Canadian Pacific Railway. El ferrocarril necesitaba construir estaciones cada 13 kilómetros aproximadamente de una ruta de 4.200 para recargar las máquinas de vapor, y muchas de estas se convirtieron en un núcleo de ciudades, construyéndose con diseños estandarizados con diferentes tamaños dependiendo de la importancia. Otros monumentos importantes a lo largo de las praderas fueron los elevadores de granos y los bancos que competían entre sí, construyendo estructuras cada vez más ornamentadas. Y si bien hay poca madera nativa de las praderas, el ferrocarril permitió su importación a un costo relativamente bajo. Y para aquellos que no estaban seguros de cómo construir una casa, se desarrolló una industria de casas prefabricadas y diseñadas previamente, vendidas por catálogo. Así, un colono podría simplemente pedir planos por unos pocos dólares, o también pedir la madera precortada y puertas, además de ventanas ya hechas. Regresando a la política, el Alto y Bajo Canadá no tardaron en fusionarse en la provincia de Canadá, gobernada por su único órgano legislativo, el nuevo Parlamento de Canadá,
donde cada una de las excolonias tenía el mismo número de representantes. Con la compra de Alaska a Rusia por parte de Estados Unidos, se decidió que la única manera de evitar una invasión y anexión futura a esta nación era unirse y establecer un gobierno más fuerte entre las tres colonias presentes. Con todo esto, el 1 de julio de 1867 se dio inicio al Estado moderno y autónomo de Canadá, que en la época era denominado inicialmente Dominio de Canadá. Actualmente funciona como una democracia parlamentaria federal y una monarquía constitucional con la reina Isabel II como jefe oficial. Con el rey Carlos III como jefe oficial. La costumbre. Para entender en pocas palabras, Canadá es parte del Commonwealth y tiene como propósito la cooperación internacional para el progreso social, económico y cultural de sus estados miembros. El país es representado por el gobernador general, quien es nombrado cada 5 años, y la figura del rey o la reina que está a cargo, que simboliza los valores y principios fundamentales, así como que garantiza libertades constitucionales. Y ya cuando vayas a Canadá y regreses con billetes de la reina o el rey, ya sabrás que contarle a tu crush del por qué tienen esta moneda en Canadá. Bien, hablemos ahora del contexto multicultural, pues esta es una de las naciones más diversas de todo el mundo, ya que hace varios años ha sido casa ya de millones de inmigrantes. Esto debido a que en 1985 Canadá fue el primer país en aprobar la ley multicultural a nivel nacional. Por ejemplo, hoy en día más del 20% de su nación ha nacido en el extranjero, provocando así que oportunidades a nivel laboral, estudiantil y turística sean más patrocinadas en esta nación que en cualquier otra del mundo. Y bien, ahora que entendemos el contexto de nuestros amigos del norte, vayamos a entender qué estilo se desarrolló más o menos del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Y este fue el estilo arquitectónico victoriano. Se dio gracias a una estrecha comunicación entre los centros arquitectónicos de Canadá, los de Estados Unidos y los de Gran Bretaña, permitiendo que ingenieros y arquitectos canadienses viajaran, estudiaran y trabajaran en el extranjero, y que los del extranjero viniesen a Canadá a desarrollar diferentes vertientes, áreas y especialidades. Y esto se ve claramente en la manera tan rápida que se adaptó los estilos, visiones y diversas culturas a la parte de la nacionalidad canadiense. El primer estilo en destacarse fue el estilo del Renacimiento gótico, que llegó por primera vez a Canadá en la década de 1830. Esto se convirtió en el estilo arquitectónico dominante para las iglesias, especialmente las anglicanas y las católicas. Ellas adoptaron el Renacimiento gótico como evidencia de su conservadurismo. También se usó para estructuras escolares como universidades y alguna que otra casa. Algunas de las estructuras más prominentes de este renacimiento gótico son los edificios originales del Parlamento en Ottawa por el conocido arquitecto Thomas Fuller. Otros estilos revividos también se hicieron prominentes. Edificios románicos renacentistas, como lo es la Legislatura de la Columbia Británica, el Old Toronto City Hall y el Langevin Block, fueron erigidos durante este periodo. En la década de 1890, la arquitectura Queen Anne Style se convirtió en la más dominante para las casas de clase alta y clase media en Canadá. A principios del 20º estilo, el Tudor Style se hizo bastante popular, especialmente en la costa oeste. El neoclasicismo y la arquitectura de bellas artes se convirtieron en el estilo dominante de los bancos y de los edificios gubernamentales, y este último se utilizó con frecuencia desde principios del siglo XX hasta aproximadamente 1930 para edificios públicos monumentales como la Union Station de Toronto de John M. Lyle y estructuras como las masivas puertas de los príncipes en el Exhibition Place en Toronto. En el periodo posterior a la Guerra Mundial, el nacionalismo canadiense llevó a los intentos de proclamar una arquitectura canadiense única, distinta de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Un estilo promovido como distintivamente canadiense fue el Chateau Style, también conocido como Railway Gothic. Este estilo apareció a finales del siglo XIX con grandiosos hoteles ferroviarios como el Chateau Frontenac y el Banff Spring Hotel. Este era una mezcla de renacimiento gótico victoriano con castillos del Valle de Loria en Francia. Los ferrocarriles fueron vistos como símbolos de Canadá y la mezcla de las ideas francesas e inglesas.
que también se consideró definitivamente canadiense. El deseo de un estilo canadiense único también condujo a un renacimiento de estilos neogóticos durante el periodo de entreguerras, en parte debido por la prominencia de los edificios del Parlamento en Ottawa y el ferrocarril gótico de CPR. La arquitectura gótica se había asociado estrechamente con Canadá, mientras que sus vecinos, los Estados Unidos, abrazaron el Art Deco. Los canadienses no se pudieron despegar de sus vecinos y no pudieron evitar voltear hacia la ventana. Es por eso que los acontecimientos de Estados Unidos no fueron ignorados. Toronto siguió de cerca a Chicago y Nueva York como el hogar de los rascacielos que emplearon construcciones con armazón de acero y ascensores nuevos. Pero este nacionalismo tenía que apartarse de sus ideas de multiculturalidad, y fue entonces que después de la Segunda Guerra Mundial, el deseo de estilos canadienses únicos se desvaneció a medida de que el estilo internacional llegó a dominar la escena canadiense a partir de la década de 1950, y esto duró aproximadamente hasta la década de 1970. Muchos de los proyectos canadienses más destacados de este periodo fueron diseñados por extranjeros que ganaron concursos abiertos. Modernistas prominentes como Ludwig Mies van der Rohe e Ian Pei diseñaron obras importantes en Canadá. Al mismo tiempo, los mejores arquitectos canadienses hicieron gran parte de su trabajo en el extranjero. Entre otros grandes avances, la apertura del Metro de Montreal, inaugurado en el 66, demostró ser más importante desde el punto de vista arquitectónico en Canadá, porque sus estaciones individuales contenían una arquitectura modernista única con usos expresivos de color, forma y materiales por diferentes arquitectos y obras de arte incorporadas para mejorar la experiencia del usuario a la hora de estar en el sistema. Los estilos modernistas tuvieron resultados mixtos cuando se aplicaron a estructuras residenciales, como los grandes proyectos de vivienda construidos en esta época. Los proyectos masivos de viviendas canadienses, como el St. Jamestown, tuvieron más éxito que sus contrapartes en los Estados Unidos. El periodo de posguerra vio el surgimiento de suburbios masivos y de baja densidad que rodeaban la mayoría de las ciudades canadienses, con Don Mills siendo la primera comunidad en Canadá construida sobre líneas rígidamente modernistas. Ya para la recta final de estos estilos, se optó en la década de los 80s que la posmodernidad de la arquitectura fuera anunciada por el regreso del ingenio, ornamento y referencia a la arquitectura, en respuesta al formalismo de estilos internacionales del modernismo y de los problemas percibidos con este estilo. Las formas y espacios funcionales y formalizados del movimiento modernista fueron reemplazados por una estética sin complejos diversos. El Centro Cívico de Mississauga, terminado en 1987, es un ejemplo importante de la arquitectura pública en el estilo. Hace referencia a la arquitectura de la granja local alrededor del área suburbana de Mississauga, así como una torre de reloj, una característica asociada con los centros de las ciudades tradicionales. Este exhibe referencias a ideas arquitectónicas pasadas, pero es decididamente no tradicional. La Biblioteca Pública de Vancouver es otro que evoca de manera similar los ideales estéticos postmodernos, aunque hace referencia a un pasado arquitectónico diferente, lo que demuestra la naturaleza ecléctica del estilo en Canadá. Ahora, después de repasar todo lo que significa Canadá, echemos un vistazo a sus monumentos emblemáticos. Y el primero, de entre todos los espectaculares skyline urbanos que puedes ver en Canadá, tenemos el de la CN Tower de Toronto. Es uno de los que no podrás olvidar, pues es un icono de la ciudad con una peculiar estructura en forma de pirulí terminado con un platillo volante. Y si cruzas en ferry hasta las islas que se encuentran enfrente, obtendrás esas extraordinarias vistas de la ciudad con la silueta de la CN Tower sobresaliendo por encima de todo. Otra forma de disfrutar de este monumento único es subir a ella para disfrutar de la panorámica que se obtiene de toda la ciudad y de sus alrededores desde diferentes alturas. Su altura es de más de 550 metros y posee dos niveles en los que se puede parar a gozar de las diferentes vistas. Desde el nivel medio puedes observar los rascacielos del Financial District, los barrios de los alrededores, las islas y todo el lago Ontario. Lo más impresionante son los muros y suelos de vidrio de la torre que te harán vivir una experiencia única en las alturas. En definitiva, uno de los monumentos que no te puedes perder a la hora de viajar a Canadá.
Nuestro segundo punto de reunión en esta nación tan inmensa es el Château Frontenac, que actualmente está reconvertido en un hotel de lujo. En sus inicios, cuando empezó a funcionar en 1893, el edificio era utilizado por una compañía ferroviaria para promover el turismo de lujo en sus trenes. Su diseño está inspirado en la arquitectura de los castillos franceses y de ahí su gran atractivo y encanto. El edificio en sí es un auténtico ícono de la ciudad. Su construcción se inició en 1892, pasando por varias ampliaciones, y su arquitectura es una rica mezcla de encantos históricos con un toque de modernismo. Si quieres obtener unas vistas únicas en este lugar, puedes cruzar a la vecina ciudad de Lévis, al otro lado del río San Lorenzo, y desde donde tendrás unas preciosas vistas de este monumento. Si subes unas cuantas calles empinadas y escaleras hasta llegar a la Terrasse de Lévis, ahí tendrás la mejor panorámica del lugar. Por su parte, la ciudad de Quebec es una auténtica joya para descubrir que no puedes dejar de visitar si vas a pasar ya sea todo un año escolar aprendiendo inglés debido a esta mezcla multicultural que ofrece Canadá. Además, se le denomina popularmente como el pequeño fragmento de Europa en plena Canadá. Lo que tampoco puedes dejar de conocer si vas a estudiar en el país que más becas ofrece es el impresionante edificio del Parlamento ubicado en la ciudad de Ottawa, al sureste del país. Ottawa es la capital de Canadá y la cuarta ciudad más grande de todo el territorio, llena de vida cultural. Está atravesada por el río Ottawa y el canal Rideau, que en invierno se convierten en maravillosas pistas de patinaje sobre hielo debido a las temperaturas. Si hay que elegir otro ícono monumental de este país, está en Ottawa y se trata, como ya dijimos, del Parlamento, uno de los monumentos importantes construido en la denominada como Colina del Parlamento a orillas del río, y representa para los canadienses su soberanía y la unidad para un país compuesto por multitud de culturas. Déjate llevar por espectaculares edificaciones de estilo neogótico como la Casa de los Comunes, el Senado, la Torre de la Paz y la Librería. Desde la citada torre se obtienen unas geniales vistas de la ciudad de Ottawa, y en los alrededores del edificio del Parlamento podrás maravillarte con el monumento conmemorativo de la tumba del soldado desconocido. Y por último, y quizá el emblema nacional que más se desea ver al menos una vez en la vida con tus propios ojos, me refiero a las cataratas del Niágara. Estos son un conjunto de cascadas situadas en el río Niágara en la zona noreste de América del Norte, entre Canadá y Estados Unidos. Situadas a unos 236 metros sobre el nivel del mar, su caída tiene aproximadamente unos 51 metros. Comprende de 3 cataratas: la catarata canadiense, que está en Ontario, la catarata estadounidense, que está en Nueva York, y la catarata Velo de Novia, más pequeña. Aunque no tiene una gran altura, son muy amplias y son las más voluminosas de América del Norte, ya que por ellas pasa todo el agua de los grandes lagos. Desde que fueron descubiertas por los colonizadores europeos, se han hecho muy populares, no solo por su belleza, sino también por ser una fuente de energía y un desafiante proyecto de conservación medioambiental. Son un lugar de turismo compartido por las ciudades de las cataratas del Niágara de Nueva York y las de Ontario, y su nombre es originario de una palabra iroquesa que significa trueno de agua. Pero dejaré de hablar para que ustedes puedan ver estas espectaculares vistas. Llegamos al final de otro video más en esta serie de Camino a Qatar 2022 Canadá. El día de hoy repasamos un poco de la historia canadiense, cuál es su relación estrecha con el reino británico y cómo es que la arquitectura de madera se puede desarrollar tan eficazmente en esta nación. Además de que nos adentramos en sus estilos deportivos y cómo es que pinta para ser una selección atractiva de ver en los Juegos Mundialistas. Si crees que nos faltó algo, por favor coméntanoslo aquí abajito para que con gusto lo leamos y lo abordemos en otro episodio. Si te gustó, por favor dale like, compártelo, coméntalo, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ningún otro video como este. Igual no olvides que aquí abajo en la cajita de descripción te dejamos todas las redes sociales que conforman a esta bonita sociedad, así como las de Alex y de su servidor.
Yo soy Sebastián, nombre de Alex, espero que hayan tenido un excelente video y que estén teniendo una gran semana.